Listo. Ahora sí. Entonces dice, determina la ecuación cartesiana del plano cuyas ecuaciones paramétricas son estas. Por medio de los parámetros y después dice por medio de la ecuación normal. Eso es lo que nos dice. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer, bueno, vamos a empezar por medio de la ecuación normal porque es lo que ya conocemos. Entonces, recuerden ustedes que cuando tenemos a un plano representado a través de sus ecuaciones paramétricas, entonces tiene esta forma. Entonces el plano se puede llamar como sea, en este caso se llama el plano P. Entonces X es igual a X0 más M veces UX. Después sería N veces VX. Y ahorita les recuerdo esto que estoy escribiendo. Y es igual a Y0 más M veces UY más N veces VY. Y Z es igual a Z0 más M veces UZ más N veces VZ. Con M y N perteneciente a los reales. ¿Y por qué lo escribí de esta manera? Pues solamente para recordarles que las expresiones que no tengan parámetro, o sea, que no estén asociadas a una variable, son las coordenadas de un punto conocido en el plano. Después, las primeras constantes que estén asociadas a un parámetro son un vector. En este caso, yo le llamé el vector U. Y las segundas constantes que estén asociadas a un parámetro distinto, entonces van a ser las componentes de otro vector que se llama V. Entonces, recordando esto que vimos la vez pasada, de este plano que me están dando ya sus ecuaciones paramétricas, entonces ustedes ya me podrían decir cuáles son las coordenadas del punto perteneciente a este plano y las componentes de los dos vectores que definen a este plano, los dos vectores directores. Entonces, ¿quién podría decirme para este plano P cuáles serían las coordenadas del punto? Le voy a cambiar de nombre para que no piensen que cómo era un plano y luego se llama punto. Bueno, entonces el punto A, ¿qué coordenadas tendrá? ¿Qué es un punto con 3, 0. 3, 1, 0? Muy bien, estoy de acuerdo con ustedes. Y el primer vector director del plano, ¿qué componentes escalares tendrá? 1 menos 1, 2. Muy bien, y el segundo vector, que recuerden, los vectores directores del plano, que son dos, los pueden llamar con el nombre que sea. Yo les puse U y V, pero si a alguien se le ocurre A y B, pues está bien. O si se le ocurre el vector X y el vector Y, pues también está bien, ¿no? Y se puede llamar como sea. Muy bien. ¿Cuáles serán las componentes del segundo vector director? Menos 2, 1, menos 1. Muy bien, esas son las componentes. Menos 2, 1 y menos 1. Muy bien. Le voy a borrar aquí para que se vea mejor. Menos 2, 1, menos 1. Perfecto. Esas son las componentes del segundo vector. Entonces, ya que tenemos esta información, nosotros recordamos que la ecuación cartesiana de un plano se puede obtener como la diferencia de dos puntos contenidos en el plano, donde uno sí lo conocemos, que será este vector A, digo este punto A, un punto del plano ya lo conocemos y el otro no, que le vamos a llamar el punto X de coordenadas X, Y y Z, porque es un punto que sabemos que está en el plano, pero que no conocemos exactamente sus coordenadas. Entonces hacemos el segmento dirigido que vaya de A hacia X, del punto A hacia el punto X. ¿Me escuchan todavía, muchachos? Sí, lo escuchamos. Es que me apareció una leyenda que decía que mi conexión es débil, por eso les pregunté. Bueno, entonces sacamos el segmento que va de A hacia X, que se obtiene como el vector de posición del punto X menos el vector de posición del punto A. Entonces, el vector de posición del punto X tiene componentes X, Y y Z, y el vector de posición del punto A tiene componentes 3, 1, 0. Entonces, el segmento AX va a tener componentes X menos 3, Y menos 1 y Z menos 0. ¿Están de acuerdo? Y ahora lo que necesitamos es un vector normal, porque sabemos que la ecuación cartesiana del plano se obtiene el producto punto de un segmento de dos puntos que estén en el plano, producto punto con el vector normal. Y sabemos que cualquier segmento que está en el plano es perpendicular al vector normal. Por lo tanto, el producto punto entre ellos va a ser igual a 0. Entonces, ¿cómo obtendríamos nuestro vector normal? Que también lo vimos el miércoles. ¿Cómo lo obtenemos el vector normal?
con el ¿Producto cruz? producto cruz Ajá, ¿el producto cruz de quién? de U con V. Exacto, de los dos vectores directores. Muy bien, entonces nos quedaría IJK y luego en el segundo renglón sería el vector U, 1 menos 1, 2, y en el tercer renglón sería menos 2, 1, menos 1, y entonces, ¿qué nos quedaría? ¿Quieren que lo escriba o solo escribimos el resultado, como ustedes quieran? El resultado, ¿no? Ajá, ¿qué nos quedaría? Menos 1i. Ajá, muy bien. O menos I. Menos 1i o menos I, que es Menos, equivalente. Muy bien, muy bien. Después el J, Menos 3J. menos 3J, muy bien. Porque 1 por menos 1, 1 por menos 1 es menos 1. Menos 2 por 2 es menos 4, pero como es hacia arriba, sería más 4. Entonces, menos 1 más 4 da 3. Pero por el signo del cofactor J, que es negativo, por eso quedó menos 3. Muy bien. Entonces, ahora para acá, nos quedaría... Menos K. Menos K, muy bien. Estoy de acuerdo. Entonces, este es el vector normal que vamos a usar, el de componentes menos 1, menos 3 y menos 1. Está en forma, aquí está en forma trinómica y aquí está en forma de componentes escalares. Pueden usarlo como ustedes quieran. Muy bien. Y entonces, recuerden que del vector normal lo único que me interesa es su dirección y que es perpendicular al plano. Entonces, por facilidad y para que ya me queden las ecuaciones directas, pues yo escribo todos con signo positivo. Entonces sería 1, 3, 1. Y cualquiera de los dos que use es correcto. Voy a llegar a un resultado equivalente, no se preocupen. Y entonces, bueno, vamos a hacer las operaciones y si quieren nos hacemos con los dos para que vean que vamos a llegar a un resultado equivalente. Entonces, imagínense que vamos a utilizar primero este vector normal. Entonces nos quedaría el producto punto de x menos 3, y menos 1 y z menos 0. Z menos 0, producto punto con el primer vector normal, menos 1, menos 3 y menos 1. Y eso tiene que ser igual a 0 porque este segmento es perpendicular al vector normal. Entonces nos quedaría menos x más 3, menos 3y más 3 y menos z igual a 0. Entonces nos quedaría menos x menos 3y menos z y más 6 igual a 0. Esta es la ecuación del plano. Ahora vamos a usar el otro vector normal. Entonces haríamos, vamos a usar ahora este que es el 2. El vector normal alternativo, que si alguien dice, es que si yo lo cambio me voy a equivocar, lo puedo dejar así como me quedó y yo le diría que sí, que si le causa problema, pues déjelo así como está, no pasa nada. Entonces, vean, hacemos el producto punto ahora de estos dos vectores, nos quedaría x menos 3 más 3y menos 3 más z igual a 0. Entonces nos quedaría x más 3y más z menos 6 es igual a 0. Y entonces no llegamos a la misma ecuación, pero en realidad son equivalentes porque si yo multiplico a esta ecuación, la multiplico por menos 1, llego a esta. Entonces, imagínense ustedes que en el examen es de opción múltiple y entonces les pido, determinen la ecuación cartesiana del plano y ustedes en su proceso obtienen algo como esto, pero no está en las respuestas y algo que sí está en las respuestas es esto, entonces significa nada más que yo usé como vector normal al que era positivo y usualmente lo que se hace es que se trata de que X sea siempre positiva. Entonces, si X les quedó negativa, entonces multipliquen toda la ecuación por menos 1 y ya van a llegar a la respuesta que va a aparecer en el examen. Entonces, les conté que puede ser que durante su proceso lleguen a esto. Puede ser que durante su proceso lleguen a esta ecuación y si el examen fuese de opción múltiple, tal vez esta ecuación no venga entre las opciones de respuesta, pero no significa que están mal, solamente es que esa expresión o esa ecuación es equivalente a esta otra. ¿Cómo se puede llegar de esta ecuación a esta? Pues solamente multiplicando todo por menos 1. Vean, menos 1 por x, x, menos 1 por menos 3y, 3y. Menos 1 por menos z, z. Y menos 1 por 6 es menos 6. ¿Ya vieron? ¿Sí, muchachos? Sí, sí. Muy bien, entonces, por favor, tomen. Ajá. Entonces, ahora sí lo vamos a hacer por medio de los parámetros de las ecuaciones paramétricas. Entonces, aquí tenemos nuestra ecuación 1, nuestra ecuación 2
y nuestra ecuación 3. En este caso, como nos dicen que utilicemos los parámetros para encontrar la ecuación cartesiana, de lo que se trata es trabajar algebraicamente estas tres ecuaciones para simplificar los parámetros, es decir, para que nosotros logremos a través de operaciones elementales, sumas, restas, multiplicaciones por un escalar, a partir de esas operaciones elementales que consigamos que el parámetro m y n se simplifiquen, que ya no aparezcan. Entonces, vean, lo primero que podemos hacer es trabajar con las ecuaciones 1 y 2. Y luego podríamos trabajar con las ecuaciones 2 y 3. Entonces, para eliminar alguno de los parámetros, el que a ustedes se les ocurra, ¿qué harían con las ecuaciones 1 y 2? Aquí le voy a poner de 1 y 2. ¿Qué haríamos con estas para simplificar alguno de los dos parámetros? El que sea, no importa. Y hay más de una opción. ¿Puede ser despejar a n de y y sustituirlo en la primera? Puede ser, pero recuerden que los métodos de solución de ecuaciones de dos variables eran nada más, no sé, sustitución como tú mencionas, suma y resta, igualación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué no usamos suma y resta? Ajá, para que sea más fácil esa simplificación. Entonces, justo ya acaban de decir que si suman, por ejemplo, la ecuación 1 con la ecuación 2, ¿qué pasaría? Entonces, observen, x es igual a 3 más m menos 2n y y es igual a 1 menos m más n. Entonces, si la sumamos, nos quedaría x más y es igual a 4, las m se simplifican, menos n. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Muy bien. Sí. Y ahora vamos a trabajar con 2 y 3. Entonces, de 2 y 3, ¿qué harían con estas para que se vuelva a simplificar m? Porque queremos que la misma variable que ya simplificamos en el primer par de ecuaciones se simplifique en el siguiente par de ecuaciones que trabajemos. Entonces, ¿qué le harían a estas ecuaciones 2 y 3 para que cuando se sumen, m se simplifique también? ¿Multiplicar a la segunda por 2? Ajá, entonces multiplicamos 2 veces y igual a 1 menos m más n y se la vamos a sumar con z igual a 2m menos n. Entonces, para que se note, vamos a escribirlo aquí enfrente. Entonces nos quedaría 2y es igual a ¿qué? 2 menos 2m. 2 menos 2m, ajá. Más 2n. Ajá, más 2n. Muy bien. Y abajo pues no le hicimos nada a esa ecuación. Y entonces, ¿qué nos quedaría? 2y más z es igual a 2 más n. ¿Están todos de acuerdo? Sí, sí. Entonces a esta le ponemos 4 y a esta le ponemos ecuación 5. Y entonces de 4 y 5 despejamos ¿a quién? ¿Creen? A n. A n, muy bien, despejamos a n. Entonces, ¿qué nos quedaría? De 4 nos quedaría n es igual a 4 menos x menos y. ¿Están de acuerdo? Sí. Y de 5, ¿qué nos quedaría? N es igual a 2y más z. 2y más z menos 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Y ahora qué harían? Igualando, porque pues es el mismo parámetro. El parámetro es z. Entonces, ¿qué nos quedaría? 4 menos x menos y es igual a 2y más z menos 2. Pasamos todo del lado derecho. 0 es igual a x más 3y más z menos 6. O bien, x más 3y, x más 3y más z menos 6 igual a 0. Y ya, llegamos a la misma ecuación. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya ven? Usando solamente los parámetros. Entonces, en general, ¿qué es lo que hicimos? Pues trabajar con un par de ecuaciones simplificando un parámetro y luego con otro par de ecuaciones simplificando el mismo parámetro, por lo que nos quedaría un solo parámetro que tenemos que igualar de ambas ecuaciones y con eso encontramos la ecuación cartesiana en forma simétrica. ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo? Nosotros vamos a volver a hacer este proceso de usar los parámetros
para encontrar la ecuación cartesiana, pero ahora vamos a simplificar al parámetro n en lugar del parámetro m que simplificamos. Entonces, a la ecuación 1, pues yo no le hago nada, la escribo tal cual. X es igual a 3 más m menos 2n. Y ahora, para que n se simplifique, a la ecuación 2 la multiplico por 2, entonces me quedaría 2 por y igual a 1 menos m más n. Todo lo multiplico por 2, entonces me quedaría 2y es igual a 2 menos 2m y más 2n. ¿Están de acuerdo? Y las voy a sumar. Muy bien, entonces me quedaría x más 2y es igual a 5 menos m. Y las n se simplifican. Y ahora de las ecuaciones 2 y 3, otra vez simplifico a n, que para simplificarlas solamente las tengo que sumar. Entonces sumo y igual a 1 menos m más n y z igual a 2m menos n. Entonces si la sumo me queda y más z es igual a 1 más m, porque las n se simplifican. Y entonces de ambas ecuaciones despejo m. Entonces de aquí m la paso a la izquierda, me quedaría 5 menos x menos 2y. Y aquí me quedaría y más z menos 1 es igual a m. Y como m es el mismo parámetro, pues igualo estas dos expresiones entre sí. Y me quedaría 5 menos x menos 2y es igual a y más z menos 1. Y entonces paso todo del lado derecho del lado izquierdo. Y voy a obtener x positiva menos 2y pasa como más 2 más 1y. Me quedan 3y más z y 5 era positivo, pasa negativo. Y entonces obtengo otra vez x más 3y más z menos 6 igual a 0. ¿Ya ven? No importa qué parámetro se simplifique, de todas formas llego al mismo resultado. Pero lo que sí es importante y lo que no tienen que perder de vista es que si ya eligieron sumar estas dos porque van a simplificar al parámetro n, cuando trabajen con el otro par de ecuaciones, deben de buscar la forma de simplificar exactamente el mismo parámetro. ¿Para qué? Pues para que el parámetro resultante pueda despejarse de ambas ecuaciones e igualarse entre sí. Con eso ya llegar a las ecuaciones paramétricas. ¿Entendieron? ¿Cómo ven? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, otra vez tómense un momento. Entonces vamos a ver ahora la distancia de un punto a un plano. Entonces aquí tenemos nuestro plano, que está en color azul, y tenemos el vector normal que lo define y a un punto que puede ser A o D, el que sea, no importa. Entonces encuentro el vector de posición de A, el vector de posición de un punto B fuera del plano. Entonces voy a buscar la distancia perpendicular del punto B al plano. Entonces para eso me voy a auxiliar de, vean, el segmento que une al punto dentro del plano con el punto fuera del plano, que es el segmento B menos A, el segmento AB. Muy bien. Esperen. Déjenme regresar. Entonces dice, se puede observar de la figura que la distancia del punto B al plano P es igual al módulo de la proyección del vector BA en la dirección de N, y fue justo como ustedes lo determinaron. Así es. Entonces, la proyección del segmento BA sobre N, pues se calcula como el segmento BA o AB, producto punto con N sobre el módulo del vector N. Muy bien, ya está. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Pero antes de hacerlo, pues vamos a escribir la expresión porque no les di tiempo de copiarla, la que ustedes propusieron. Ya ven que lo hicieron muy bien. Exactamente tal cual era. La distancia entre el punto y el plano es la componente escalar del segmento PQ sobre el vector normal. Y la componente escalar pues se calcula como el producto punto del segmento PQ punto el vector normal sobre el vector normal, su módulo. Muy bien, ya está. Entonces, por favor, tómense un momento para copiar esa expresión y ahorita hacemos el ejercicio. Entonces, aquí está nuestro problema. Dice calcular la distancia del punto B al plano P de ecuación cartesiana, que aquí está. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero decir qué características tendrá este plano que nos están dando. A ver, a partir de la ecuación que nos están dando, ¿qué podemos obtener? ¿Qué información podemos obtener a partir de esa ecuación? Entonces, el plano se llama P y yo pongo ahí unas llaves donde voy a poner
la información que puedo obtener o inferir a partir de su ecuación. ¿Qué información sería esa, muchachos? Ajá, a ¿El ver. vector normal? Normal. El vector normal, muy bien. Ajá, entonces, ¿quién sería su vector normal? 3, 0, 3, 0, menos 4. Ajá, 3, 0, menos 4, muy bien. ¿Algo más que pueda obtener de esta ecuación? Podemos sustituir los valores de X y Z para que se cumpla la ecuación y entonces así obtenemos un punto. Exacto, podemos obtener varios puntos. ¿Cómo? Pues asignando a X y Z valores arbitrarios, siempre y cuando, con la condición más importante, es que satisfagan la ecuación. Si la satisfacen, entonces lo estamos haciendo bien. Muy bien. Entonces, a ver, ¿podrían decirme ustedes algún punto que pertenezca al plano? Para X, más bien, 2, 0, 0. 2, 0, 0. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Y porque si sustituimos 3 por 2 es 6, menos 4 por 0 es 0, 6 menos 6 es 0, satisface la ecuación y por tanto el punto Q pertenece al plano. Muy bien, muy bien. Y ese no es el único punto, hay otros puntos, pero a su compañero se le ocurrió ese por simplicidad, por facilidad y lo encontró muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, algo más me gustaría, algo más que ustedes me pudiesen decir del vector normal. Según lo que vimos la clase del miércoles, ¿se acuerdan? Dijimos, si una componente del vector normal es 0, pasa tal cosa. Entonces, a ver, díganme. Si no se acuerdan, pues ya díganme, no lo recordamos y yo se lo recuerdo. Traten de recordar. Entonces, yo voy escribiendo, ¿eh? Ustedes me ¿Que dicen. va a ser perpendicular a un plano, un plano coordenado? ¿Al plano Exacto, coordenado? muy bien. Pero vamos a empezar entonces. A ver, vean. Vamos a escribir. ¿Cómo? A ver, déjenme ponerle más grande. Ajá, muy bien. Como el vector normal tiene una componente, déjenme ver qué pasó. Componente nula. En este caso, ¿cuál es la componente nula? Y. Y. Ajá, en este caso, en Y. Muy bien. En Y. Muy bien. Entonces, como el vector normal tiene una componente nula en Y, voy a ponerle coma. El vector normal es paralelo en principio. Paralelo al plano. ¿A qué plano? XY. ¿Al plano XY? No. XZ, ¿no? XZ. Ah, cierto. Muy cierto. bien. Perfecto. XZ. Muy bien. Entonces, como el vector normal tiene una componente nula, en este caso en Y, el vector normal es paralelo al plano XZ. Muy bien. Y por lo tanto, le voy a poner, por lo tanto, el plano, ¿cómo va a ser? Ya lo había dicho uno de sus compañeros. El plano que se llama P. Ajá. ¿Cómo va a ser este plano que se llama P? Como su vector normal es Perpendicular a paralelo a Y. un plano. No. Perdón. El plano P Perpendicular es, ajá, perpendicular. Ajá. a Y. ¿A Y? No, sí. A ver, ajá. Paralelo al plano XY y perpendicular al plano XY. Muy bien, perfecto. Vean. Es que XZ. Es que lo que tienen que recordar es justo eso. Se los voy a dibujar para que lo vean y ahorita lo vamos a ver en GeoGebra, no se preocupen. Imagínense nuestro sistema de referencia otra vez. Este es X, Y y Z. Entonces nuestro vector normal solo tiene componente en X y Z, o sea, está en este plano que tengo aquí. ¿Están de acuerdo? Ajá. Muy bien, imagínense que este es mi vector normal, este que acabo de dibujar. Entonces mi plano tiene que ser perpendicular al vector normal. Entonces imagínense que mi plano es este. Entonces mi plano tiene que ser, si el vector normal es paralelo a un plano, el plano analizado va a ser perpendicular a ese plano justo. Porque el vector normal tiene como característica ser perpendicular al plano. Entonces, si este vector normal está contenido en un plano, en el plano XZ, entonces nuestro plano P buscado tiene que ser perpendicular a ese plano XZ. Eso es lo que dijimos en la clase anterior.
¿No se acuerdan? Sí. Muy bien, entonces no lo olviden, porque ya se borró eso último que escribí. Déjenme ver si lo puedo regresar. Deshacer, repetir. No puedo. Muy bien, entonces, ¿qué dijimos? Que por lo tanto el plano pi es ¿qué? Perpendicular al plano XZ. Muy bien, no lo olviden, ¿eh? De todas formas, se los voy a estar recordando en los siguientes ejercicios, aunque no nos lo pregunten, es importante que nosotros lo sigamos practicando para que nos quede más claro, porque son cosas que posteriormente podemos utilizar. Muy bien, entonces ya tenemos el vector normal y el punto Q. Y del vector normal ya dijimos mucha información que fue importante. Entonces ya con esta información que rescatamos de la ecuación cartesiana del plano, ya podemos determinar la distancia del punto B al plano P. Entonces sabemos que la distancia de un punto a un plano, pues será la proyección de un segmento que una al punto dentro del plano sobre el vector normal, y esa se calcula con la componente escalar, y la componente escalar es el producto punto de los vectores entre el módulo del vector sobre el cual estamos proyectando, que es en dirección del vector normal. Pero como la distancia es positiva, entonces arriba escribimos valor absoluto. Muy bien, entonces tenemos que determinar ya nada más algunas cosas que aún no sabemos. ¿Cuáles son las que no sabemos? El segmento PQ y el módulo del vector normal. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, el segmento PQ, que en este caso va a ser el segmento que une a Q con B. V, ¿no? Ajá, QB o BQ. Cualquiera de los dos es equivalente, no se preocupen. Entonces, QB, ¿quién sería? El vector de posición de B menos el vector de posición de Q. El vector de posición de B es menos 1, 7, 4 y el vector de posición de Q es 2, 0, 0. Entonces, el segmento QB que estamos buscando tendría componentes menos 3, 7, 4. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. El vector normal ya lo tenemos, que es 3, 0, menos 4. Lo que nos falta es un módulo. Entonces, el módulo del vector normal es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 0 al cuadrado más menos 4 al cuadrado, que sería 9 más 16, que sería la raíz de 25, que es 5 unidades. Su módulo norma son 5 unidades. Entonces ya la distancia del punto, en este caso del punto B al plano que se llama P, será el producto punto de menos 3, 7, 4 con el producto punto de este vector que une a un punto del plano con el punto fuera del plano, con el vector normal que es 3, 0, menos 4, y entre el módulo del vector normal que ya sé que es 5. Entonces me quedaría menos 9 más 0 menos 16 entre 5, que aquí no olvidemos es valor absoluto. Entonces nos quedaría 25 sobre 5, o sea, son 5 unidades de longitud. La distancia entre el plano y el punto son 5 unidades de longitud. Y antes de que les dé tiempo para copiar, pues veámoslo en GeoGebra, por favor, para que lo entiendan mejor y lo puedan visualizar. Y en específico esto que dijimos, que como el vector normal tiene solamente dos componentes, entonces va a ser paralelo a un plano. En este caso fue paralelo al plano XZ. Y por lo tanto, el plano de ecuación 3x menos 4z menos 6 es perpendicular al plano XZ. Muy bien. Entonces vamos a verlo en GeoGebra. Bueno, ustedes copien mientras que yo abro GeoGebra, porque se va a tardar un poquito. Se me olvidó al inicio de la clase abrirlo. Siempre lo tengo listo y hoy se me olvidó. Y la vez pasada creo que ni lo usamos y yo sí lo tenía listo. Bueno, mientras copien un poquito en lo que abre GeoGebra. Profesor, tengo una duda. ¿Te escucho? ¿Están de acuerdo? ¿Todos ven GeoGebra? Sí. Muy bien, vamos a poner la vista gráfica 3D. ¿Ya está?
Entonces vamos a escribir la ecuación de nuestro plano. Nuestro plano tenía por ecuación 3x menos 4z y menos 6. Y algo que nosotros pudimos haber dicho también de este plano es que no contenía el origen. ¿Por qué? Porque sí tiene término independiente. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. O sea que el origen no satisface la ecuación de este plano. Muy bien. Porque no pertenece a él. Y aquí está nuestro plano dibujado, nuestro plano en color azul. Entonces, de nuestro plano, nosotros, en principio, su compañero dijo, ¿y por qué el punto 200? Y ya dijimos que porque pertenece al plano. Entonces, vean, vamos a escribir 200 y tiene que ser un punto que debe de estar en el plano. Y ahí está, justo, aquí se dibujó el punto Q y el punto Q justo pertenece al plano. Aquí está. ¿Sí lo ven? Al punto Q. Aquí está. Y el punto Q pertenece al plano, pero hay un montón de puntos, de más puntos que pertenecen al plano. Bueno, después tenemos el punto B, que es el punto que estaba fuera del plano. ¿Qué coordenadas tenía este punto B? El punto B es menos 1,7,4. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien, y ya vean, ese punto B no está en el plano. Entonces nosotros sacamos la distancia más corta del punto B al plano, que nos quedó 5 unidades. Muy bien. Entonces déjenme ver. A ver. ¿Cómo le podríamos hacer aquí para atención? Entonces, observen. ¿Qué define a un plano? Pues entre la información que nos ayuda a definir a un plano está un punto y dos vectores directores, que sean dos vectores contenidos en el plano o paralelos al plano, pero que no sean paralelos entre sí. Muy bien. Por otro lado, otra información que nos ayuda a definirlo es un punto en el plano y su vector normal. Entonces, observen, como en el caso que teníamos hace un momento, si yo estoy hablando de dos planos que son paralelos, este plano, le voy a llamar el plano Pi1, es paralelo al plano Pi2. Del plano Pi2, ¿qué debería de conocer? Otro punto conocido y también su vector normal. Entonces, el plano Pi1 es paralelo al plano Pi2 sí y solo sí. Sí y solo sí, ¿qué podrían observar y decir? ¿Cuándo podríamos afirmar que dos planos son paralelos, como en este caso? ¿Y su vector normal es el mismo? ¿O son coincidentes? Si son coincidentes, no. Cuando sus vectores normales son paralelos. Si sus vectores normales son paralelos, muy bien. Si sus vectores normales son paralelos. ¿Y cómo sabríamos si los vectores normales son paralelos? ¿Cómo sabríamos que dos vectores? Ajá, si dos vectores son paralelos, si son proporcionales, o bien si su producto cruz es igual a el vector 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Y entonces vean, ahora tenemos a este plano, que es nuestro plano Phi3 con un punto 3 y su vector normal 3. Muy bien. Y luego tenemos a otro plano que es perpendicular a este plano que estamos usando. Muy bien, que será el plano Pi4 y conocemos un punto que es el punto 4 y conocemos su vector normal, que es el vector normal 4. Entonces, ¿cómo podría saber si Pi3 es perpendicular a Pi4? Sí, solo sí, ¿qué pasa? ¿Sus vectores normales igual son perpendiculares? Exacto, muy bien. Si los vectores normales son perpendiculares. Entonces, habíamos dicho que dos vectores son perpendiculares si su producto punto es igual a 0. Aquí dijimos, dos vectores son paralelos si su producto cruz es el vector 0, o bien si son proporcionales entre sí. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, así determinamos si dos planos son paralelos o son perpendiculares a través de sus vectores normales. Entonces, otra vez les repito, dos planos serán paralelos si sus vectores normales son paralelos. Dos planos serán perpendiculares si sus vectores normales son perpendiculares. Entonces, ahora sí, déjenme compartirles la presentación para que lo vean ahí. Entonces, aquí tenemos esta.
Dice, sean dos planos P y Q con vectores normales NP y NQ respectivamente. Entonces, si los vectores normales, el producto punto de los vectores normales es igual a 0, el plano P es perpendicular al plano Q. Después, en la condición 2, si el vector normal del plano P es lambda veces el vector normal del plano Q, o bien el producto cruz del vector normal del plano P cruz el vector normal del plano Q, es igual al vector 0, entonces el plano P y el plano Q son paralelos. Después, en el caso 3, si el vector normal del plano P es proporcional al vector normal del plano Q, o bien el producto cruz del vector normal del plano P con el vector normal del plano Q es el vector 0, y además un punto de P pertenece a Q, los planos son el mismo plano, es decir, se dice que los planos son coincidentes. Igual que las rectas, decíamos, dos rectas son paralelas si sus vectores directores son paralelos. Y después, si son paralelas, podrían ser coincidentes, es decir, podrían ser la misma recta. ¿Cómo podríamos afirmar que son la misma recta? Primero, verificando que sean paralelas y luego que tengan un punto en común. Igual pasa con el plano. Primero, para ver si los planos son coincidentes, primero deben de tener el mismo vector normal o tiene que ser proporcional o tiene que ser paralelo, cualquiera de esas condiciones. Y si son sus vectores normales paralelos y además tienen un punto en común, entonces significa que son el mismo plano. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Muy bien, entonces por favor copien esta diapositiva. Copien en sus apuntes. Entonces les decía, dos planos pueden ser paralelos o perpendiculares. ¿Y cómo saber si son paralelos o perpendiculares? Pues, si son perpendiculares, sus vectores normales tienen que ser perpendiculares. Y si son perpendiculares, se van a cortar en algún momento. Entonces, eso también es importante que lo tengan presente. Después, si los planos son paralelos, entonces podría afirmarlo si sus vectores normales son paralelos. Y estas son las dos formas de saber cuándo dos vectores son paralelos. Y después yo podría decir que dos planos son coincidentes si son paralelos en principio y después tienen un punto en común. Entonces, si un punto satisface ambos planos, entonces son el mismo punto, siempre y cuando hayan sido en principio paralelos. Muy bien, entonces copien eso, por favor. Entonces, ahora vamos a ver la distancia entre dos planos. Distancia entre dos planos paralelos. Entonces, vean, dice, de la posición relativa de dos planos en el espacio, se tiene que los planos solo pueden ser paralelos o cortarse. Entonces, aquí vean este esquema. Aquí dice, de la posición relativa de dos planos en el espacio, se tiene que los planos solo pueden ser paralelos, como el azul y el verde, o cortarse como el rosa con el verde o el rosa con el azul. Entonces, solo pueden pasar esas dos cosas, ¿eh? Que sean paralelos o que se corten. Si los planos se cortan, pues entonces la distancia es 0. Porque nosotros definimos a la distancia como la distancia más corta. Y si los planos se cortan, entonces no hay distancia entre ellos. La distancia vale 0. Y si los planos son paralelos, ¿cómo va a ser la distancia? Observen. Hasta puse animación esta flecha para que ustedes observaran algo. Miren, ¿vieron cómo se está desplazando? Y entonces, si los planos son paralelos, ¿cómo es la distancia entre ellos? Perpendicular. No, perpendicular, ¿no? ¿Perdón? Siempre es la misma, ¿no? Siempre es la misma, siempre es constante. Muy bien. Entonces, ¿cómo la determinarían si siempre es la misma y siempre es constante? ¿Cómo le harían para igual, determinar la distancia entre dos planos paralelos? como lo estábamos punto? calculando. Exacto, muy bien. Simplemente encontrando un punto del plano verde y sacando la distancia de ese punto al plano azul. Porque no importa qué punto del plano verde elija, como son paralelos, la distancia va a ser siempre la misma. Así es, muy bien. Entonces dice, si son paralelos, la distancia entre los dos es siempre la misma, independientemente de dónde se mida. Por lo que para calcular la distancia entre dos planos paralelos, debemos obtener un punto de alguno de los planos y calcular la distancia de ese punto al otro plano. Así es, muy bien. Entonces, otra vez, tómense un momento para copiar esta diapositiva. Vamos a ver qué sigue ahora. Bueno.
Ajá. Dice, relaciones entre plano y recta. Pongan mucha atención porque les decía en la clase anterior que justo cuando mezclamos los dos lugares geométricos a veces nos causa un poco de confusión. Entonces, vean, ahora vamos a establecer ya relaciones entre plano y recta, los dos lugares geométricos que ya estudiamos. Tal vez veamos ahorita toda la teoría y ya la próxima clase hacemos puros ejercicios. Entonces dice, las posiciones relativas entre una recta y un plano en el espacio solo pueden ser que la recta y el plano sean paralelos, que la recta esté contenida en el plano, en cuyo caso la intersección entre los dos, o sea, la recta y el plano, es la recta en toda su longitud. Por otro lado, la recta y el plano pueden ser que la recta y el plano tengan un solo punto de intersección. Entonces, déjenme ver si lo puedo hacer aquí. Entonces decíamos, de las posiciones relativas de una recta y un plano, estos solo pueden ser que la recta y el plano, este es mi plano pi, y esta es mi recta L, entonces estos son paralelos. O bien, dice que otra cosa que puede pasar es que la recta esté completamente contenida en el plano. Ahí está. Entonces, la recta está contenida en el plano y los puntos de intersección pues van a ser todos los puntos contenidos en la línea recta. Muy bien. Y la otra cosa que puede pasar entre la recta y el plano es que estos se corten, pero solamente en un punto. Por ejemplo, esta inclinada se corta en este punto, o bien una perpendicular que también corte en un solo punto. Eso es lo que puede pasar. Pero vean, si la recta y el plano son paralelos, ¿qué creen que me van a pedir determinar? En este caso. ¿Distancia? La distancia. ¿Y cómo sería esa distancia? ¿Cómo De la un punto calcularían? Ajá, primero, ¿cómo sería? perpendicular. Ajá, Bueno, siempre la misma. siempre la misma, ajá, entonces, ¿cómo la calcularían? De un punto a la recta. Ajá, o de un punto al plano, cualquiera de los dos. ¿Están de acuerdo? Y sí puede ser justo como tú dijiste. Yo puedo sacar, si la recta y el plano son paralelos, puedo sacar la distancia de un punto del plano a la recta o bien de un punto de la recta al plano y de todos modos voy a llegar al mismo resultado. Muy bien. Si la recta y el plano, la recta está contenida en el plano, pues lo único que me van a pedir es determinar si sí, efectivamente, la recta está contenida en el plano. ¿Y cómo sabría ver eso? ¿Cómo sabría si la recta está contenida en el plano? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué harían? Que son coincidentes, ¿no? Ajá, sí, pero O sea, ¿cómo le haríamos para determinar eso justo, que son coincidentes? Que la recta está contenida completamente en el plano. ¿y comparten un punto en común? No necesariamente, porque ve aquí no está contenida esta recta en este plano y de todas formas comparten un punto en común. Cualquier punto de ambas figuras comparten, pues satisfacen sus ecuaciones con las otras, ¿no? Exacto, pero no tenemos que conformarnos con un punto. Aquí tendríamos que evaluar más de uno. Entonces, para ver eso, si la recta está contenida en el plano, primero tenemos que verificar que la recta sea paralela. Tendría que verificar primero que la recta sea paralela al plano. Y después de que sean paralelos, entonces ahora sí, solo un punto en común que satisfaga ambos lugares geométricos. O sea, un punto de la recta que satisfaga la ecuación del plano o un punto del plano que satisfaga la ecuación de la recta. Entonces, si primero fueron paralelos y luego un punto del plano satisface la recta o un punto de la recta satisface al plano, entonces son coincidentes. Ahora sí, ¿cómo podría determinar que la recta y el plano se cortan en un punto? Que no son paralelas y que comparten un punto. Exacto, ¿y cómo podría determinar ese punto? ¿Cómo se les ocurrirá a ustedes que podría determinar ese punto? Perdón. Igualando las ecuaciones. Igualando las ecuaciones, muy bien, sí, perfecto, pero ¿qué ecuaciones? ¿Paramétricas? Muy bien, paramétricas. La recta se define a través de un parámetro, el plano se define a partir de dos parámetros. Entonces vamos a tener un sistema de 3 ecuaciones, porque recuerden, las ecuaciones paramétricas de una recta son x igual a algo, y igual a algo, y z igual a algo. Y las ecuaciones paramétricas del plano, de igual manera, son
X igual a algo, Y igual a algo y Z igual a algo, pero en la recta solo están definidas a partir de un parámetro y en el plano a partir de 2 parámetros. Pero se igualan X con X, Y con Y, Z con Z, entonces se llega a un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y entonces el sistema puede ser compatible o incompatible. Si el sistema es incompatible, la recta y el plano no se cortan. Si el sistema es compatible determinado, o sea que tiene única solución, la solución del sistema es el punto de intersección. Y si el sistema es compatible pero indeterminado, es decir, que hay múltiples soluciones, entonces la recta está contenida en el plano porque todas esas soluciones satisfacen a los dos lugares geométricos. ¿Ya lo ven? ¿Sí se lo imaginaron lo que les dije? Sí. Y les decía, en álgebra eso lo usan sistemas de ecuaciones de 3 incógnitas con 3 variables. Entonces, ese sistema pudo provenir de estar relacionando a una recta con un plano. Y entonces les decía, si ese sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas no tiene solución, entonces la recta y el plano no tienen nada en común. Entonces podría ser, más bien, serían paralelos. Si el sistema no tiene nada en común, entonces la recta y el plano son paralelos. Después, si el sistema tiene múltiples soluciones, la recta y el plano son coincidentes. Mejor dicho, la recta está contenida en el plano. Si el sistema de ecuaciones obtenido tiene una única solución, entonces la recta y el plano se cortan en el punto de intersección que se obtiene con la solución de ese sistema de ecuaciones. Pero bueno, vamos a pasar a otro, o quieren copiar esto, no sé si quieran copiar ¿cómo se llama? Estos esquemas. Sí. Muy bien, entonces copienlo rápidamente y ya pasamos. Entonces le voy a dar una grabación. Vamos a ver qué sigue. Les decía que la próxima clase hacemos los ejercicios. Aquí ya hay ejercicios sobre eso. Déjenme ver, aquí hay más ejercicios. Bueno, ya vamos a dejarlo hasta este punto, que es ángulo entre recta y plano. Vamos a ver. Entonces, vean, aquí tengo a mi plano y aquí tengo su vector normal y un punto. Y luego tengo a esa línea recta de la cual conozco su vector director y un punto. Entonces, el ángulo que forman la línea recta y el plano se va a determinar como el complemento del ángulo que forman el vector normal y el vector director. ¿Sí lo ven? Vean. Otra vez les repito. Vean. Aquí tengo del plano mi vector normal. ¿De acuerdo? Y tengo a mi línea recta que acaba de aparecer. Entonces, el ángulo que yo estoy buscando, bueno, de la línea recta conozco su vector director. Entonces, el ángulo que estoy buscando es el ángulo que forma la línea recta con el plano. Pero el ángulo que más fácil voy a poder obtener va a ser el ángulo que forman el vector U, porque recuerden que los vectores son libres, entonces yo podría mover al vector U a este punto. ¿Están de acuerdo? ¿Se lo están imaginando? Sí. Y entonces podría determinar el ángulo entre U y N, que es el vector normal. Pero entonces el ángulo que yo estoy buscando sería 90 grados menos ese ángulo que forman el vector U y el vector normal. Y para que nosotros podamos hacer el cálculo de ese ángulo de manera directa, entonces vamos a utilizar esta expresión que dice teta más beta. Teta es el ángulo que forma el plano con la recta y beta es el ángulo que forman el vector director de la recta y el vector normal del plano. Entonces, esos sumados suman 90 grados. Después dice coseno de beta es igual al seno de teta por trigonometría. Y entonces, si nosotros queremos determinar ya directo el ángulo entre la recta y el plano, solamente vamos a expresarlo de esta manera. Seno de teta es el producto punto de n por u sobre el módulo de cada uno de los vectores y teta pues será el seno inverso arcoseno o ángulo seno. Entonces, si ustedes observan, lo que estamos haciendo es que para calcular de manera directa el ángulo entre el plano y la línea recta, nosotros sabíamos que para calcular el ángulo entre dos vectores, al usar el producto punto, aparecía la función coseno, pero como ahora estamos encontrando el ángulo complementario, entonces vamos a usar al seno para que directo nos dé el ángulo complementario, pero es justo por esta razón, porque teta, que es el ángulo que estamos buscando, es el complementario de beta, sumados da 90 grados, y entonces por esa razón cambiamos a la función coseno,
que originalmente aparece en el producto punto por la función seno para que nos dé directamente el ángulo complementario que estamos buscando. ¿Sí se lo imaginan? ¿Sí lo entienden? De todas formas, si algo de esto no entendieron, pues lo que pueden hacer es calcular el ángulo entre el vector normal y el vector director, y entonces el ángulo, ahora sí, real entre la recta y el plano va a ser 90 grados menos ese ángulo que hayan calculado. Y si no, pues directamente usen esta expresión. ¿Sí, muchachos?